Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias al Señor que es precioso, es bueno. Su amor nos mantiene y nos une y eso es lo mejor de todo. Sé bienvenido, es un honor para mí traerte la palabra de Dios, esa palabra que nos llena de energía. Recuerda que es el alimento que nosotros debemos estar consumiendo todos los días. El mundo te va a ofrecer un alimento que es perecedero, rápidamente te lo da y así como te lo dio te lo va a quitar. Pero esta palabra que fluye como ríos de agua viva, de la cual no vamos a tener sed jamás, que es Cristo Jesús. Si nosotros la tomamos y la consumimos todos los días, créeme que vas a estar fuerte, grandote, fuertotote, ¿verdad? Como había un comercial hace muchos años de Pancho Pantera que decía que ibas a estar grandototote y fuertototote. Pues así vas a estar con la palabra de Dios en lo espiritual y también en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cambia tu rostro, cambia tu vista, cambia tu manera de caminar. Todo cambia cuando tú estás en el Señor. Y veíamos la semana pasada, cuando la apatía empieza a entrar a tu vida, cómo te empieza a transformar y empiezas tú a cambiar y a hacer cosas que no le agradan al Señor. Inclusive que incluso tú no te agradas a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae convicción a tu vida. Y empieza a decirte, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está correcto. Y cuando eso sucede, tú te empiezas a separar más de Dios y a separar más de Dios y a separar. En lugar de ser más santo, dejas de ser santo. Porque recuerda que santo es agios, que es separado. El Señor te ha apartado de este mundo. Nos ha apartado de este mundo y nosotros tenemos que estar caminando en este mundo, mas no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Y cuando tú renuevas tu entendimiento y eso se hace una rema en tu corazón, que tú empiezas a caminar en este mundo y empiezas a predicar la palabra de Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. Dice que instemos, que estemos orando y velando en todo tiempo, que oremos sin cesar, dice la palabra. Cuando nosotros empezamos a tomar eso en nuestras vidas, algo cambia y no entramos en la apatía. Porque después de la apatía viene algo peor. Y lo vamos a ver muy detenidamente qué sucede después de la apatía. Pero ahorita estamos con las consecuencias de la apatía y estamos viendo qué sucede cuando tú empiezas a ver esos cambios en tu vida, cuando la apatía empieza a obrar. Y veíamos Apocalipsis 3 la semana pasada y lo que sucede o lo que sucedió en aquel tiempo cuando el ángel se le apareció a Juan y le mandó que escribiera esta carta a la iglesia de la Odisea. Y sabemos que el Señor quiere que nosotros estemos firmes. Estemos firmes en el camino de rectitud. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que trae algo a nuestras vidas, Señor, que nos hace crecer, nos hace renovar nuestra mente, nos hace pensar de una manera totalmente diferente. El amor empieza a crecer. Por medio de tu palabra obtenemos paz porque tú estás con nosotros. Porque no nos dejas ni nos desamparas, sino que vas caminando con nosotros, vas abriendo camino. Y cuando viene la aflicción, tú estás a nuestro lado y te damos gracias. Que esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor. Y que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y podamos ser renovados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sea bienvenido, hogar de gracia. Si este mensaje o los otros mensajes han sido de bendición, compártelos al mundo. Testifica del Señor. No te avergüences del Evangelio, como le dice Pablo a Timoteo, que no se avergüence, sino que lleve la palabra de Dios y que nosotros seamos testigos. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a oír aquellos si no se les predica, si no se les envía el mensaje? ¿Cómo van a escuchar de las maravillas que hace el Señor? Y digo hace porque sigue haciendo el Señor. Solamente hazlo, comparte el mensaje. Si este mensaje
no te es de bendición, pues de todos modos compártelo porque es para alguien más probablemente. Solamente escucha tu corazón y hazlo. Veíamos la semana pasada la palabra griega para apatía es apatea. Muy simple apatea, que significa sin sentimiento. No tienes sentimiento, empieza a suceder algo en tu vida. En tu trabajo puedes aplicarlo, o sea, puedes estar apáticamente en tu trabajo, en donde vas a una junta y simplemente estás callado, no hablas, no dices nada. Vas porque tienes que recibir un salario, ¿verdad? Porque lo necesitas, estás yendo, empiezas a llegar tarde. Así sucede con la apatía. Empiezas tú a demostrar que ya no tienes interés por nada, ¿verdad? Es una falta de interés, desatención. Tus sentimientos prácticamente están en otro lado. Estás falto de emociones, eres indiferente, prácticamente eres frío. Lo podemos ver en una relación con el cónyuge, ¿verdad? Si estás con tu esposa o con tu esposo y empieza la apatía en tu relación, empiezas tú a ser de una persona que no hace nada diferente, que todos los días es monótono, que todos los días es algo que hoy me levanto, le hago desayunar a mis hijos, se va mi esposo, se va mi esposa, llego al trabajo, me siento a ver la televisión y me meto a bañar y me voy a dormir. Empiezas esa rutina en tu vida y la apatía empieza a orar. Pues así de esa misma manera sucede en lo espiritual. Y veíamos la semana pasada que nosotros tenemos que empezar a ver lo que sucede. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, veíamos la semana pasada que la cizaña, el trigo y la cizaña, veíamos la parábola la semana pasada, ahí en Mateo 13, 24, a partir del 24. Veíamos y nos damos cuenta que va a haber esas personas que aparentan ser hijos de Dios, los cuales para nada, sus obras no demuestran que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo. Y esas personas van a estar en la iglesia. Recuerda que andan vestidos como lobos, ¿verdad? Son lobos vestidos de cordero. Y nomás andan haciendo las cosas, andan haciendo chismes, andan diciendo cosas, causando problemas. Y así es. Y van a estar ahí, esos no los vamos a poder eliminar. No puedes hacer nada porque el enemigo se infiltra. Recuerda que hay maestros, ¿verdad? Que son malos maestros de la palabra de Dios y andan enseñando cosas que lo vamos a ver más adelante. Veíamos la maldad que se ha multiplicado. Vemos la maldad en todos lados. Y la verdad es que solamente nos queda orar y que el Señor mande a sus ángeles a protegernos. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se va a quedar así de manos cruzadas. ¿Por qué? Porque él te va a querer destruir. A ti, varón, te va a querer destruir porque tú eres la cabeza del hogar, porque tú eres el sacerdote del hogar. Y si destruye al varón del hogar, si destruye a ese sacerdote, pues la casa se va a empezar a desmoronar. Y tú tienes que estar firme, escúchame bien, tienes que estar firme en todo momento para que cuando venga el enemigo tú estés listo con toda la armadura de la luz. Estés vestido completamente para cuando venga el enemigo tú estés parado. Estés velando constantemente, ¿verdad? El enemigo hace y deshace, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y cuando venga el enemigo sí vamos a padecer aflicción, pero juntamente con ella está la salida, dice el Señor. Y por medio de ello tú tienes que apoderarte, apropiarte de todas las promesas que el Señor tiene para tu vida. Veíamos la pérdida de la visión la semana pasada. ¿Qué pasa cuando la apatía viene a tu vida? Pues empiezas tú a perder el punto de vista, ¿verdad? Que el blanco de perfección es el Señor. Tienes que tú estar firme y no cansarte. ¿Por qué? Porque si tú te cansas y desmayas, no vas a obtener esos galardones que el Señor tiene para tu vida. Lo veíamos la semana pasada ya en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
A su tiempo vamos a obtener esos galardones que el Señor tiene para nosotros. Y lo mejor de todo es que el versículo 10 nos dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. A todos tenemos que hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. No importa, tú tienes que aprender a perdonar. Y tenemos que nosotros empezar a crecer y tenemos que empezar a madurar. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y después veíamos la presunción, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ponerte como tú primeramente? Cuando tú dejas a Dios fuera de la ecuación, cuando tú empiezas a decir, es que yo hice esto, lo hice por mis propias fuerzas, pero el Señor te dice que cuando tú empiezas a pensar de esa manera, solamente es vanidad. Que eres una persona necia, porque cuando tú hablas en tu propio intelecto, eso se va a morir junto contigo. Y tú no quieres eso. Pero lo que el Señor quiere en este día es advertirnos cuando ya empezamos a descubrir que estamos en apatía. ¿Qué podemos hacer para salir de ahí? ¿Qué nosotros debemos hacer? Porque el Señor quiere mostrarnos que cuando nosotros estamos en la apatía, empiezan a suceder cosas impresionantemente mal en nuestras vidas. Algo sucede que, número uno, dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de nutrirnos, dejamos de alimentarnos, y no podemos dejar de hacer eso. ¿Por qué? Mira lo que dice Hebreos 5:11. Dice, acerca de todo de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta es una advertencia que nos está haciendo el apóstol Pablo en contra de la apostasía. El apóstol Pablo viene y nos dice, el autor de Hebreos nos dice que la apostasía ha sucedido desde el comienzo de la creación del hombre. Y déjame llevarte hasta Adán y Eva. Desde ahí podemos ver la apostasía. ¿Por qué? Porque cuando la serpiente se le presenta a Eva y le empieza a decir y a hablar, pues el primer error de Eva fue andar cerca del árbol. Y después dejarse engañar. Después dejarse creer que Dios era mejor que todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la serpiente le dice, no, tú puedes ser mejor, tú puedes ser igual que Dios. Y de esa manera vemos la apostasía desde el comienzo de la creación del hombre. Y la apostasía ha seguido a lo largo de la historia. Pero vemos a la apostasía crecer cada día más. Y el problema que tenemos es que cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, algo sucede en nuestra vida, que lo que ya se nos enseñó, empezamos a dejar de olvidarlo. Algo que tú dejas de hacer, que seas una costumbre que dejas de hacer, lo vas perdiendo. En inglés hay una palabra o una frase que se dice, you use it or you lose it, que significa si lo usas, si no lo usas, lo pierdes. Eso es lo que significa. Y prácticamente sucede de esta manera. Cuando tú estás dejando de leer la palabra de Dios, empiezas a olvidarte de las promesas que Dios tiene para tu vida y empiezas a obrar en tu propia intelecto, en tu propia fuerza, empiezas a hacer todo esto. Y la verdad es que el autor de Hebreos nos muestra 3 etapas que nosotros tenemos que entender. Que la apatía está en nosotros y poder nosotros derribarla y destruirla y sacarla de nosotros. En el versículo 12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros. O sea, tú que ya has leído la palabra de Dios, tú que tienes la Biblia en tus manos, ¿verdad? Tú tienes la palabra de Dios en tus manos. Y si tú la tienes, tú la deberías estar leyendo todos los días, día y noche, como dice Josué 1:8. Todos los días deberías estar leyendo y meditando este libro. ¿Por qué? Porque si tú lo meditas día y noche y lo almacenas en tu corazón, meditar no significa pensar, sino que lo estás llevando a tu corazón y lo llevas ahí. Y te llenas más y más y más de ello. Y si tú haces eso, deberías de ser ya maestro de la palabra de Dios.
Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, llega un tiempo, si la apatía entra a tu vida, que se te olvidan las cosas. ¿Y qué significa? Que tienes que aprender de nuevo. Pues que como estuvo Adán y Eva, y luego después a Noé, y luego después te enseñan como David y Goliat, y empiezas a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque no estás teniendo ese alimento, como dice Pablo. Mira lo que dice. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, si se te llega a olvidar, pues vas a necesitar que se te enseñe con palitas y bolitas. Con esos palitos, así como se le enseña a los niños en el kinder, se te va a tener que enseñar de nuevo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estás listo, se te ha olvidado, has perdido. ¿Por qué? Porque la apatía ha llegado a tu vida y se te ha olvidado lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Y cuando se te habla algo, no lo vas a entender. El apóstol Pablo en Hechos viene y nos dice qué sucede con las personas religiosas, con las palabras que él viene y nos habla y nos dice y nos enseña algo que el Señor Jesús nos mostró en Mateo 13. Y el Señor Jesús en Mateo 13 hace una referencia a Isaías en el capítulo 6 y nos dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y qué fuerte está sucediendo esto. Yo solo me imagino al Señor Jesús haciendo un milagro en un sábado, ¿verdad? En el Shabbat. Haciendo un milagro y levantando a un cojo. Y todos viendo el milagro que está sucediendo y todos admirados. Y ves a los fariseos acercándose y en vez de aplaudir el milagro y decir, oh, este es el Mesías porque hace estos milagros, esos prodigios. Y no, dice, no van a entender. Y aunque vean, no van a percibir la gloria de Dios. Y así es lo que sucede. Y sigue sucediendo en estos tiempos. Entonces mira lo que sigue diciendo Isaías. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha puesto duro. Ha crecido de tal manera que no oyen. No oyen. Mira, con los oídos oyeron pesadamente y con sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Qué impresionante es la palabra de Dios. Cuando la religión entra a tu vida, cuando la apatía está en tu vida, no vas a escuchar al Señor. Aunque te esté hablando, aunque tú veas esos milagros, pero recuerda que andamos por fe y no por vista. Entonces tú no deberías de estar buscando los milagros, sino al dador de los milagros deberías estar haciendo. Y cuando se pierde esa sensibilidad en la palabra de Dios, el corazón se pone duro. Tuvimos una enseñanza de corazón de diamante el año pasado. ¿Qué pasa cuando tu corazón está tan duro como un diamante que la palabra de Dios no entra, no penetra, no hace nada en tu vida? La apatía causa estas cosas. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que dejar de ser cabezas duras, de tener un corazón duro, porque el Señor recuerda que ya te lo transformó. De piedra te lo hizo de carne cuando naciste de nuevo. Te transformó ese corazón. Y lo tomó en sus manos y lo limpió de tal manera que fuera blanco como la nieve, como la lana. Y el Señor es el que hace estas cosas. Pero tu corazón si está lleno de apatía, porque recuerda que del corazón mana la vida. Y si tu corazón está lleno de apatía, con ese sentimiento en tu corazón, la palabra de Dios no va a entrar, no va a penetrar. Aunque quieras y abras ese libro precioso, no va a pasar nada en tu corazón. No va a pasar nada en tu mente. ¿Por qué? Porque está cauterizada tu mente. La apatía hace esas cosas. Mira lo que dice el versículo 14 de Hebreos 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y la verdad
es que si tú vas a la palabra de Dios todos los días, tú vas a estar ejercitado. Tú vas a estar listo para que cuando venga el enemigo tengas el discernimiento para poder decidir si eso es bueno o eso es malo. Porque recuerda que el enemigo te va a entregar las cosas así fáciles. Mira, aquí está este trabajo. Mira, si agarras esta parte por aquí, pues yo te voy a dar mejor sueldo. Mira, aquella señorita que está ahí está más guapa que tu esposa. Mira, aquel jovenazo platica muy bonito y tu esposo no platica nada, ni siquiera te hace caso, pero él habla muchísimo y con él puedes tener una conversación horas y horas y horas para que conozca las profundidades de tu corazón. De esa manera el enemigo te va a presentar esas tentaciones y tú vas a poder tener el discernimiento para poder ver qué es malo o que es bueno lo que se te está presentando por parte de Dios. No todas las cosas son malas, recuerda. Tú lo pones en oración y tú vas a poder tener el discernimiento por medio de la palabra de Dios. El Señor te va a hablar de una manera u otra. Va a enviar a sus ángeles ministradores para que te hablen y te digan, oye, pues sabes que tuve un sueño de esta manera y tú dices, oh, wow, pues es lo que se me está presentando en este momento. El Señor sigue hablándonos. De una manera u otra nosotros tenemos que estar listos. Pero si tú no tienes el alimento sólido, ¿cómo vas a poder discernir las cosas de Dios? Es posible que cuando tú estés fuerte, ¿verdad? De tanto y tanto tiempo que estás tú ejercitándote, estés fuerte. Pues así es en lo espiritual también. Tú tienes que alimentarte todos los días para que tu espíritu esté fuerte y la carne esté débil. Para que tú le puedas tener las puertas cerradas a la carne, para que tus emociones no te puedan controlar, para que tú puedas tener dominio propio sobre todas las cosas. Y cuando tú estás espiritualmente fuerte, créeme que algo va a suceder en tu vida. Mira lo que dice Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Y la verdad es que nosotros, si estamos apáticamente en la palabra de Dios, si estamos apáticamente en la iglesia, si estamos apáticamente con nuestra familia, la verdad es que el amor no va a reinar en nuestras vidas. Vamos a estar nosotros simplemente ausentes de todo lo que hace el Señor. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y la verdad es que cuando tú estás fuerte espiritualmente, tú dejas todo esto. Deja los rudimentos, lo primero que se te enseña como lechita, como dice Pablo. Ya no eres un niño en Cristo. Ya no se te tiene que enseñar como a niño en Cristo, sino que tú vas creciendo y vas caminando a la perfección y empezamos a entender lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. La verdad es que empezamos a perder el enfoque de muchas cosas. Esa pérdida del reto que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Número 2, empezamos a perder la santificación en nuestras vidas, cuando la apatía viene a nuestra vida. ¿Quién nos trae la santificación? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos trae a nuestra vida que no pequemos, que no caigamos. Recuerda que Él nos está advirtiendo todo el tiempo, siempre está obrando. Y cuando la llegamos a regar, se contrita el Espíritu Santo, se pone triste. Mira lo que dice primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora que somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos, somos hijos de Dios, pero vamos a ser como Él. Y damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa esperanza, tú estás caminando en santidad todos los días. No significa que vamos a perder la esperanza. No significa que vamos a perder que somos hijos de Dios. Eso no se pierde. Recuerda que somos sellados por el Espíritu Santo hasta la venida del Señor Jesucristo. Cuando tú has nacido de nuevo, no puedes regresar al vómito, como dice Pedro. Tú no puedes. Tú sigues firme. ¿Por qué? Porque tú te estás purificando todos los días. El Espíritu Santo empieza a orar en tu vida. Pero cuando la apatía llega a tu vida, tú te empiezas a apartar. Empiezas a hacer las cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Y todo aquel que tiene esperanza en el Señor, tú estás esperando verle. Tú estás esperando, ¿verdad? Y tú te estás purificando a ti mismo por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en tu vida. Y cuando la apatía entra a tu vida, tú dejas de preocuparte por ser santo. ¿Por qué? Porque te deja de importar que ya no vas a la iglesia, que dejas de congregarte, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Fíjate, ya estaba estipulado en la palabra de Dios. Y ahorita con la pandemia, que ya estamos en los últimos de la pandemia aparentemente, ¿verdad? Ya te puedes congregar de nuevo en la iglesia y muchos han dejado de ir a la iglesia porque se hizo una costumbre dejar de ir a los servicios, dejar de alimentarse, porque la apatía ha entrado a sus vidas de tal manera que no les importa. Gracias a Dios porque tenemos esta tecnología que nos permite llevar la palabra de Dios a cada uno de los oyentes. Y la verdad es que a mí me sirve de igual manera. Yo puedo escuchar prédicas, enseñanzas de otros pastores y me edifica. Y doy gracias a Dios porque me permite tener ese alcance. La verdad es que si nosotros empezamos a culpar a Dios por que esos que se pierden, que se mueren sin escuchar el Evangelio, este es un medio por el cual ellos puedan escuchar el Evangelio. El Señor es tan bueno y tan justo que va a juzgarlos. Y nada más damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es tan bueno y tan perfecto. Empiezas con la apatía, empiezas a mostrar o demostrar el servicio o tu falta de servicio en la iglesia. Hay personas que nomás llegan y se sientan y ahí están bien a gusto. Y la verdad es que no debería ser así. El servicio de nosotros como hijos de Dios debe mostrarse en todo momento. Tú vas porque te gusta recibir del Señor, pero también vas porque vas a ir a servir a otros. En tu casa tú sirves. Tú como varón, tú llegas y mi amor, ¿en qué necesitas que yo te ayude? No es como antes. El machismo que hacía las cosas, que dejabas a la señora que se encargara de todo en la casa y tú llegabas y que te sirvieran todavía. El Señor vino y nos mostró algo totalmente diferente. Él vino a servir y no a ser servido. Él le lavó los pies a los discípulos porque Él les mostró qué tan humilde es el Señor. Y Él quiere servirnos.
Y yo te quiero servir a ti también. Y tú deberías de servirle a otros. Y si tú vas a la iglesia, sirve a otros. 1 Corintios 16:15, el apóstol Pablo está encantado con la familia de Estéfanas. Y tiene algo que me encanta a mí, porque dice el versículo 15 que se ha entregado, dice, la familia de Estéfanas se ha entregado completamente al servicio de los santos. Y recuerda que nosotros somos los santos. Entonces cuando tú vas a una casa y te sirven con no sé, como si fuera una fiesta, y tú te sientes halagado. Así deberíamos nosotros servir a los de la fe, ¿verdad? Nuestros hermanos en la fe. El versículo 17 y 18 nos dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Pablo les está dando un honor. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo. Y esta palabra que se usa aquí, dedicado, esta palabra significa que en griego es adicto. Ellos empezaron a servir de una manera ferviente, que estaban con una necesidad, escúchame bien, con una necesidad de servir. ¿Qué pasa con un drogadicto? Él tiene la necesidad de drogarse. Los alcohólicos tienen la necesidad de estar tomando alcohol. Hay personas adictas al sexo, tienen la necesidad constantemente de tener relaciones sexuales, de tener sexo, no importa con quién sea, pero tienen esa necesidad. Pero un drogadicto, un alcohólico, no te va a decir, yo necesito de la droga, yo necesito del alcohol para vivir. No te van a decir nunca eso. Pero ellos tenían esa necesidad de servir y te decían, para mí es una necesidad de todos los días estar sirviendo. Y ellos lo tenían en su corazón, bien arraigado. Y nosotros tenemos que ser de esa manera. Servir al que necesita. Si alguien te llama, probablemente tengas que tú dejar de hacer lo que estás haciendo para ir a ayudarle a esa persona. Porque tú conoces, el Espíritu Santo te va a mostrar la necesidad que esa persona tiene. Y mientras tanto, a lo mejor puedes ir hablando por teléfono con esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona sienta que tú estás ahí. Y cuando llegues puedas tocar a su puerta, y aquí estoy, y cuelgas. Y estoy afuera, y cuelgas. Créeme, vas a hacer un cambio en esa persona. Una persona que es así, ese amigo, es un verdadero amigo. Nosotros tenemos que servir, pero cuando la apatía viene a nuestra vida, el deseo de servir se acaba completamente. Tú no quieres hacer nada, tú nomás, incluso, como te digo, ni siquiera vas a los servicios. Dejas de ir a los servicios, pues ¿a quién le vas a servir si ni siquiera vas al servicio? El Señor Jesús a la iglesia de la Odisea les está diciendo que conocen sus obras. Dice, yo conozco tus obras. Y necesariamente no significa que ellos están haciendo tantas cosas, pero a lo mejor estaban haciendo las cosas incorrectamente. Y tenemos que nosotros saber en lo que estamos sirviendo. A lo mejor no estás sirviendo de la manera correcta. A lo mejor nomás vas y lo haces porque pues mi mamá me dijo que sirviera aquí en la iglesia. Y tú fuiste forzado a servir. Imagínate un cojo en una iglesia que levantan ahí la mano, levantan y preguntan, dicen, pues necesitamos misioneros para que vayan a tal parte, a tal lugar, pues ¿quién se apunta? Y se levanta este cojo, ¿verdad? Y yo me apunto. Y empiezan inclusive a cuestionarlo, pues ¿por qué? ¿Por qué se quiere apuntar? Y ya le preguntan, bueno, ¿por qué? Juanito, ¿por qué quieres ir si tú eres cojo? No vas a poder andar caminando ahí, vas a retrasar a todos los demás. Y pues él simplemente dice, pues es que yo me estoy apuntando porque nadie más se quiere apuntar. Yo quiero servir. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de todas esas cosas. Hay personas que tienen 2 piernas, 2 manos y no quieren hacer nada en la iglesia. Te voy a hablar de una persona que probablemente la conozcas y se llama esta persona Nick Vujicic.
Busic o Bujicic. Él es un predicador y nació el 4 de diciembre de 1982. La misma edad que tiene mi hermano, el mismo día en que nació mi hermano, y la verdad es que cuando estaba investigando acerca de él, pues me impactó. ¿Por qué? Porque es del mismo año y del mismo día. Entonces solamente me causó mucha emoción ver a esta persona. Pero él es un predicador, él es un orador, es un australiano y es director de una compañía que se llama Life Without Limits. Y no sé si tú lo has visto, pero él no tiene manos y tiene unos pies chiquitos, pequeñitos, y tú lo puedes ver. Y la verdad es que no hace falta tener las 4 extremidades para servirle al Señor. Si tú quieres servirle al Señor, tú lo vas a hacer de corazón. Él ha viajado por todo el mundo y el Señor lo sigue usando y damos gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Y si tú quieres servir al Señor, tienes que echar fuera la apatía de tu vida. Y para terminar, si ni siquiera quieres ir a la iglesia, si ni siquiera quieres servir, ¿cómo vas a ir a ganar almas? Hay una necesidad increíble en estos últimos tiempos de ganar estas almas. ¿Por qué? Porque si la apatía está en tu vida, no vas a ir a ganar a nadie. Porque no puedes dar buen testimonio de ti. Porque no tienes la necesidad de servir. Porque ni siquiera vas a los servicios. ¿Cómo puedes hablarle del Señor a alguien si la apatía está en tu vida? Judas 22 nos dice: a algunos que dudan, convéncelos. ¿Verdad? El Espíritu Santo los va a convencer cuando tú hables la palabra de Dios. Cuando tú lleves el Evangelio a todas las naciones. El Señor quiere que vayamos y anunciemos las buenas nuevas a todos. El versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué significa? Que se van a ir al infierno si tú no les hablas la palabra de Dios. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que nosotros ir y alcanzar esas almas, pero tenemos que vencer la apatía, tenemos que vencer la indiferencia que hay en nosotros, y tenemos nosotros que ir a alcanzar al perdido, al caído, tenemos que levantarlo, hablarle de la palabra de Dios. La apatía simplemente nos mantiene en las tinieblas, pero nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz, y nosotros tenemos que llevar la luz del mundo a todo el mundo. Recuerda que somos lumbrera a nuestros pies. Nuestros ojos son las ventanas de la luz. Y nosotros tenemos que hacerlo. Yo solamente quiero invitarte a que evalúes, te autoevalúes. Pablo en Corintios, en 2 Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La verdad es que tú solo puedes identificarte si en realidad eres hijo de Dios, si en realidad eres la sal del mundo, si en realidad eres la luz, si en realidad tienes luz en ti. Tú solo sabes. Si cuando pecas no hay arrepentimiento, no hay ni siquiera algo en tu vida que diga la regaste, tendrías que cuestionarte a ti mismo. El Salmo 139:23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La verdad que el salmista viene y nos habla, el Señor siempre está viendo por nosotros. Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la verdad es que tenemos ese dominio propio, cada uno de nosotros, ese espíritu de Dios que está en nosotros, para que nosotros podamos vencer la apatía,
para que podamos nosotros vencer esa rutina que está en nuestras vidas, que nos hace alejarnos de Dios. Y cuando venga a ti ese espíritu, tú lo puedas vencer en el nombre del Señor. Y lo eches fuera. ¿Por qué? Porque recuerda que mayor es el que está en ti, el que está en mí, que el que está en el mundo. Y por medio de ello podemos vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos examinarnos y saber, Señor, si hay apatía en nuestras vidas, Señor. Y poder saber si esa apatía que está ahí, Señor, puede llegarnos a hacer algo peor, Señor, y completamente alejarnos de ti. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque sabemos que sin ella no sabríamos qué hacer. Gracias por habernos dejado este manual perfecto. Esta enciclopedia, Señor, de 66 libros en los cuales podemos nosotros llenarnos de sabiduría. Y solamente agradeciéndote, Señor, por todo lo que dejaste plasmado en ella, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.